Hola hermanos, el tema que voy a exponer es sobre el crecimiento de la iglesia. Como cristianos debemos tener el interés de que la iglesia crezca. En el libro de los Hechos vemos cómo la iglesia crecía. Si bien hoy en día podemos decir que la iglesia somos cada uno de nosotros, sin embargo en la vida de los primeros cristianos que narran el libro de los Hechos, en muchos casos la iglesia era conocido como un grupo de personas. Esto lo podemos ver más específicamente en el versículo 47 del capítulo 2, donde dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. También en el capítulo 16, versículo 5 dice, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Ahora, ya sea la iglesia como persona o como un grupo de personas, es importante tener el interés de crecer y en esta oportunidad voy a referirme a la iglesia como un grupo de personas o como una congregación. En el libro de los Hechos puedo observar dos tipos de crecimiento, el crecimiento espiritual y el crecimiento en número o en cantidad. El crecimiento espiritual. Considero que uno de los indicadores para conocer el crecimiento espiritual de una iglesia es viendo cómo se relacionan los miembros de dicha congregación y principalmente de quienes lo dirigen. Cuando una iglesia crece espiritualmente, debe ser notorio lo que dice en el libro de los Hechos capítulo 2, versículo 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Estar juntos y tener todas las cosas en común es sumamente difícil y solo se puede lograr cuando somos guiados por el Espíritu Santo. Para estar juntos se requiere aprender a soportar, perdonar y básicamente aprender a amar. Y para tener todas las cosas en común, pienso que básicamente se requiere tener una misma visión en cómo se debe administrar la palabra de Dios y en cómo se debe administrar los recursos materiales de la iglesia. En cuanto a la administración de la palabra de Dios, es importante resaltar lo que dice en el capítulo 2, versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La doctrina de los apóstoles estaba fundamentada en la enseñanza de Jesús y por consiguiente la administración de la palabra de Dios era cristocéntrica y permitía que las personas puedan conocer, temer, amar y dar la gloria a Dios. Hoy en día vemos cómo debido a las diferentes visiones, entre comillas, que se tiene sobre la administración de la palabra de Dios, han surgido diferentes grupos o congregaciones. Y en cuanto a la administración de los recursos materiales, también vemos en el versículo 45 del capítulo 2 cómo era. Dice que vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. También en el capítulo 4, versículo 34 y 35 dice, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que se poseían heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Sobre este último punto, pienso que otro indicador importante sobre el crecimiento espiritual de una iglesia lo reflejan los diezmos y las ofrendas que se recauda y principalmente también de cómo o en qué se usa lo que se recauda. La iglesia debería enseñar a hacer tesoros en el cielo y no acumular tesoros en la tierra. El crecimiento en cantidad. En el libro de los Hechos podemos ver de cómo la iglesia crecía en número. En el versículo 47 del capítulo 4 dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. En Hechos capítulo 5 versículo 14 dice, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. En el versículo 7 del capítulo 6 dice, y mientras crecía la palabra del Señor, el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. En el capítulo 11, versículo 21 dice, y la mano de Dios estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió a Dios. Y en el capítulo 16, versículo 5 dice, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Muchas veces se dice que lo que importa es la calidad y no la cantidad. Sin embargo, pienso que eso no aplica para el reino de los cielos o para las iglesias, porque el deseo de Dios es que todos sean salvos y que nadie se pierda. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. ¿Qué ocurrió para que la iglesia crezca en los primeros cristianos?
Voy a detallar algunos versículos que de por sí nos van a dar a conocer del por qué crecían las iglesias. En el versículo 4 del capítulo 4 dice que el Espíritu Santo vino en cada discípulo. Es importante que el Espíritu Santo esté guiando a cada líder. En el versículo 37 del capítulo 4 dice que Pedro predicó sin miedo y temor. Debe existir una prédica con mucha valentía, sin temores, por todos los medios posible. En el versículo 42 del capítulo 4 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. En el versículo 43 dice, muchas maravillas y señales fueron hechos por los apóstoles. En el versículo 46 dice, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón y alabando a Dios. En el versículo 4 del capítulo 6 dice, decidieron persistir en la oración y en el ministerio de la palabra. Y en el versículo 24 dice, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Ahora voy a mencionar los 3 versículos que están más relacionados con el crecimiento en número y lo que considero importante para justamente tener un crecimiento en cantidad. En Hechos capítulo 4 versículo 47 dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor añadía. En el capítulo 6 versículo 31 dice, y con la ayuda del Espíritu Santo también creció en número. Y finalmente en el capítulo 11 versículo 21 dice, y la mano de Dios estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió a Dios. Muchas veces como administradores o líderes de las iglesias se tiene un afán de querer que las personas o hermanos vayan a la iglesia, y quienes en su desesperación llegan a ofender a quienes no van a la iglesia y tienen duros calificativos contra ellos, llegando hasta decir que si no van a la iglesia entonces es porque no aman a Dios. Pero quienes son líderes de iglesias deberían descansar en estos 3 versículos, donde podemos ver que el único que puede hacer que la iglesia crezca en número y pueda atraer a ese hermano, pueda atraer a un visitante o a un nuevo convertido, es Dios a través de su Espíritu Santo. Finalizo diciendo que el crecimiento de la iglesia es importante, tanto en el ámbito espiritual como también en cantidad, porque Dios quiere que todos sean salvos y que nadie se pierda. Muchas gracias, hermanos.